Señal directa. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos dado a conocer a partir del día de hoy, este martes 4 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos impondrá 25% de aranceles a las importaciones de los productos mexicanos que lleguen a ese país. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto a Luis Miguel González Márquez. Él es director del Economista, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, con gusto saludarlas. Igualmente, muchísimas gracias por entablar la comunicación con nosotros. Hay muchísimas dudas al respecto. Empecemos. ¿Quién pagará o de qué tamaño o a quién le afectará esta imposición de aranceles a los productos de nuestro país que llegan a los Estados Unidos? En realidad es una situación en donde pierden todos o pagan todos. Es el consumidor de Estados Unidos, son los productores de Estados Unidos que utilizan insumos hechos en México, pero también pagamos desde México en forma de las empresas que exportan. Evidentemente van a tener que hacer ajustes, tendrán menos ventas y eso significa que requerirán menos personal, que usarán menos materiales de sus proveedores. Digamos que es una situación, es una decisión en donde vemos, no está muy claro quién gana, pero está muy claro que casi todos pierden. ¿Cómo se trasladan los costos de los aranceles a los consumidores, por ejemplo, allá en Estados Unidos? Vamos poniendo un arancel imaginario de 25% para un producto imaginario, el aguacate. Así es. Quien vende va a decir me cuesta 100, con el arancel, mejor dicho, te lo vendía a 100. El arancel son 25, tengo dos opciones. Bajo algo el precio y reduzco mi margen de ganancia, pero de todos modos tengo que pagar el 25% arancel. Entonces, el escenario más probable es que tengamos una reducción de la ganancia de quien exporta en un contexto donde el precio final va a ser más alto. Hace años, cuando hubo un arancel que duró mucho menos tiempo, arancel al acero y a bienes metálicos. Así es. La BBC inglesa hizo un reportaje que era literalmente cuánto costaba al consumidor y ponía un bien, le daba seguimiento a un bien que eran las lavadoras. Calculaba que era 12% lo que costaban más. La diferencia entre el tamaño del arancel y el aumento es todo lo que a lo largo de la cadena alguien se tiene que comer o tiene que absorber. ¿Qué sectores de la economía se ven afectados por estos aranceles? La paradoja es tradicionalmente la parte más sólida de la economía mexicana, la que estaba más allá de casi cualquier tormenta, era la parte más moderna exportadora. Es ahora la más vulnerable. ¿Por qué digo que es la paradoja? Es durante mucho tiempo pensábamos que esta parte de la economía, me refiero en el caso de Jalisco, exportaciones de la industria electrónica, instrumental médico, incluso agroalimentarias, decíamos, bueno, si un riesgo han tenido es el tipo de cambio. Todo lo demás están conectadas a una locomotora potentísima que es la economía de Estados Unidos, y aunque digan que tienen años menos buenos, siempre la línea, me refiero a los últimos 30 años, era de avances constantes. Ese es precisamente el sector más vulnerable, más afectado, y todavía nos falta ver cómo van a reaccionar, pero yo diría que lo peculiar de esta decisión de Trump es que le pega a los que siempre habían sido ganadores con la relación con Estados Unidos por sectores o por regiones, según lo queramos considerar.
Esta imposición de aranceles viola el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, incluye una cláusula de los socios podrían imponer aranceles temporales por razones de seguridad nacional, pero la verdad es que nunca se había usado y se refería a cosas, más bien todo mundo pensaba cuando se negoció, que eran situaciones del tipo, tenemos una industria muy vulnerable, estoy pensando hipotéticamente, una industria que podría correr un riesgo automotriz frente a una innovación donde, por ejemplo, los chinos le estén comiendo el mandado. Y diría, ponemos un arancel temporal porque no podríamos competir y eso significaría perder cientos de miles o millones de empleos. Dicho lo anterior, lo que está argumentando Trump como seguridad nacional es más bien un pretexto, tan es así que unos días habla de seguridad nacional, otros días habla de que no hemos hecho la tarea en el tema del fentanilo, en el tema de migración. Es más un pretexto que una realidad. Claro, vemos que el caso de manera distinta, pero también la imposición de aranceles, por ejemplo, a Canadá, ¿no? A nosotros dice que el pretexto es por esta situación del fentanilo, de la migración y demás, y Canadá son otras, pues bueno, otros supuestos. Hablando de Canadá, este país ha dado a conocer que denunciará a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué repercusiones tendrá eco esto o es una llamada a misa nada más? Tiene muy pocas posibilidades porque, aunque Estados Unidos históricamente es el que impulsó la fundación de la Organización Mundial del Comercio, en la práctica lleva años saboteándola. No ha hecho la tarea en lo que tiene que ver con aprobación del Consejo Técnico de la Organización Mundial del Comercio. En la práctica, en este momento es apelar a un organismo al que Estados Unidos se ha encargado de ponerle kriptonita. Si esta imposición de aranceles se extiende por más meses, ¿de qué manera? Hoy platicaba con algunas personas, me decían, ¿cómo el ciudadano de a pie, como usted, como yo, pagaríamos las consecuencias estando aquí en México? Ayer veíamos que en cuanto Donald Trump señaló pues que sí iba a la imposición de aranceles del 25%, inmediatamente el dólar se disparó. ¿Cómo vamos a pagar los ciudadanos de a pie esta imposición? El primer impacto es en mercados y obviamente el que le dice más a más gente es el valor del peso frente al dólar. Creo que a la larga va a ser más importante el efecto o el impacto, por ejemplo, en la creación de empleos de empresas exportadoras. A mí me preocupa mucho más el mercado laboral en las próximas semanas, próximos meses, que el mercado cambiario. Claro, aquí en Jalisco, pues bueno, vemos que hay muchísimas empresas, bueno, como todo en México, sobre todo de cuestiones de telecomunicaciones. ¿Se corre el riesgo de que estas empresas, independientemente del rubro, podrían cerrar e irse a otros países? Yo no diría que es un escenario tan de blanco y negro, más bien reducirían su producción, porque no todo lo que están haciendo podría ser competitivo con un 25% arancel. Entonces, yo diría, el efecto no es que todos y cada uno de los empleos desaparezcan, porque no va a desaparecer el comercio entre México y Estados Unidos, pero que tengamos una reducción significativa de demanda de parte de Estados Unidos y, por tanto, que necesitemos menos gente para producir lo que va a demandar Estados Unidos. China y Canadá han señalado que también van a responder con aranceles a Trump. ¿Qué opciones tiene México? Escuchábamos que la presidenta Claudia Sheinbaum ponía el mismo ejemplo de los aguacates, que decía hay que mandarlos a otros países. ¿Qué opciones tiene nuestro país para que no salga, perdón por el término, tan raspado respecto a esto?
La verdad es que poner aranceles significaría que las cosas serían más caras para los consumidores mexicanos, y en ese sentido, volviendo a tu pregunta anterior, pues tampoco es una buena idea poner aranceles. China y Canadá tendrán sus razones y su estrategia. Del otro lado, la famosa diversificación es muy complicada. México está demasiado integrada a la economía de Estados Unidos. La diversificación, si ocurre, tendría que ser una estrategia a 10, 15 años, no daría resultados, me atrevo a decir, en 1 ni en 2 años. Las razones por las que tenemos ventajas cerca de Estados Unidos son razones por las que tenemos desventajas si le quisiéramos vender, por ejemplo, al Medio Oriente o a Europa. Estamos muy lejos geográficamente y México no ha hecho la tarea en temas de logística. Mover la mercancía desde México hacia otros lados o al interior de México simplemente nos cuesta muy caro. Entonces, ¿qué opciones tiene nuestro país respecto a esto? ¿O simplemente tenemos que sentarnos, esperar? ¿O qué opciones podría tener el gobierno mexicano? Creo que es el momento en que vamos a empezar a discutirlo en serio. Yo sinceramente no creo que esté listo un plan A, ni un plan B, ni un plan C, pero tampoco esperaría que frente a una medida tan descomunal como son los aranceles, pudiéramos tener una respuesta en un lapso corto. Creo que está bien, por lo pronto, la prudencia, y poco a poco empezaremos a ver. Está el mercado interno mexicano, que es importante, pero creo que por lo pronto lo que vamos a preguntarnos es qué respuestas tendremos del gobierno en un escenario de muy posible recesión o de crecimiento de la economía. Hablando del mercado interno, mucho hemos escuchado estos días consumir local, consumir lo hecho en México. ¿Realmente sirve de algo frente a este escenario que estamos viviendo actualmente? Siempre sirve, pero no es, si fuera película de vampiros, no es la bala de plata que va a acabar con el problema. Ayuda, pero es un problema complejo que vamos a necesitar muchas soluciones, una caja de herramientas muy grande, muy compleja. Ahora bien, el gobierno federal no puede trabajar solo. ¿Qué papel juegan en este sentido los gobiernos estatales? Enorme, porque conocen la realidad local, que no es idéntica, no es lo mismo Jalisco que Chihuahua, Jalisco que Guanajuato o Jalisco que Colima. Entonces, ese acercamiento a lo local, esos matices, es lo que puede aportar las voces locales. ¿Existen presiones por parte de la, Cámara de Comercio y demás allá en los Estados Unidos para que Donald Trump dé revés a esta imposición de aranceles? Yo creo que el principal factor que lo podría frenar es el comportamiento de los mercados. Si le va muy mal a los mercados, probablemente Trump escuche lo que hasta ahora no ha querido escuchar, que es una medida absurda, y a eso nos atenemos. ¿Alguna recomendación para los mexicanos respecto a esta situación? Pues cuidar la chamba y gastar bien. Así es, tener cuidado con lo que gastamos. Muchísimas gracias a Luis Miguel González Márquez, director de la Economía, por esta charla. Muchísimas gracias.